Muy buenas tardes, Estados Unidos, y muy buenas noches, Venezuela, Latinoamérica y Europa. Hoy estamos en Aveiza, saliendo al aire, hablando sobre la situación que interesa a los hispanos y a los latinos en Estados Unidos. Hoy fue el desfile, materias al margen, pero que afectan obviamente a Estados Unidos. El desfile del 9 de mayo, el Día de la Madre Patria, en la cual se escuchó a Putin, según órganos occidentales, siendo un poco más racional. Y muchos como la BBC y varios analistas británicos adelantaron quizá el final de la era de Putin como tal después de este discurso. Yo lo escuché, haré el análisis el miércoles en nuestro análisis geopolítico mundial, pero mientras tanto la guerra sigue aumentando sus problemas. Lo del almirante Makarov, el barco, fue mentira, pero sí la destrucción de los nuevos tanques T-90, que ha sido un gran fracaso y que a futuro tendrá un problema económico adicional para Rusia, porque sus tanques creo que van a dejar de ser vendidos y muchas de las armas que fabrica por su poco importancia, validez, efectividad, como lo quieran llamar. Incluso a la India, el primer ministro Modi estuvo en Francia pidiéndole al señor Macron que le vendan los Rafale, los aviones cazas, pues ya no quieren nada con los MiG y los Sukhoi. Análisis que serán posteriores en otro programa. Igual a última hora tenemos el extra, la noticia, el breaking news de que Ferdinand Marcos Jr. acaba de ser electo formalmente presidente de Filipinas. Sí, el hijo de Ferdinand y de Imelda, aquella fetichista por los zapatos, ambos padres corruptos, acaba de ser elegido en sustitución de Duterte en Filipinas. Obviamente un gobierno de derecha. Veremos cómo termina esto porque estamos en época, como lo dijimos, de gobiernos personalistas, autócratas y que se basan más que en ideologías en el carácter personal de sus presidentes o altos cargos al frente del Ejecutivo. Volviendo a Estados Unidos, quería referirme al programa de hoy a eso que siempre he dicho y que, como lo dije con la inflación, cuando di consejos de no comprar, ya vieron que la tasa subió medio punto, pero por ejemplo disparó la tasa para hipotecas al 5%, van a subir las tasas de vehículos y tarjetas, en fin, la inflación sigue disparada. Esto va a generar más molestias en el público y en la gente normal que como uno, como yo y como todos, tienen que comprar en la calle. Lamentablemente se quemó otra planta procesadora de alimentos de Walmart, en este caso en Indiana, y sigue habiendo problemas en China con el confinamiento, eso lo hablaremos al final en las cifras económicas, pero por lo pronto quería referirme a la violencia que va a generar toda esta situación que hemos venido advirtiendo. Y ese fue el punto de inflexión cuando dije de que habíamos hablado de la situación económica y de no comprar y no ni criptomonedas, tratar de no tener deudas. Bueno, aquí les va la otra que ya tengo 3 meses advirtiéndolo. Ya la violencia, como lo había advertido por parte del gobierno del presidente Biden, se materializó. Nada más y nada menos con los magistrados del Poder Judicial. Solo me quiero referir, porque ya lo advertí, a la ponencia que fue filtrada la semana pasada, en la cual se trató de presionar con esta, ya estaba todo listo. De hecho, a las 25 minutos de la filtración en los medios de prensa, ya estaban tomadas las calles frente a la sede de la Corte Suprema en Washington, lo que obligó a que el presidente Roberts tuviera no solo que pedirle al Marshall que investigara la filtración, sino el sistema de seguridad y la policía interna a poner vallas y seguridad al frente del Palacio de Justicia. Lamentablemente así están las cosas. Esto fue un ataque premeditado desde las altas esferas demócratas. De hecho fue la semana pasada y hoy lunes, hoy 9 de mayo, es que la señora Psaki se refirió a la situación inaceptable de violencia que debe ser canalizada contra esta decisión que afecta a las mujeres de Estados Unidos. Hoy, 8 días después, la Casa Blanca condena
entre comillas, la acción en la cual vimos histérica a la señora senadora Elizabeth Warren y Schumer, que ya había amenazado, y se filtraron las direcciones de los magistrados. El magistrado, el señor Alito, tuvo que ser mudado por motivos de seguridad. Es el ponente de la decisión, pero llama la atención la posición que asumió uno de sus magistrados, el benemérito, el más viejo de la corte, el magistrado Clarence Thomas. Clarence Thomas estuvo el miércoles en un acto del 11 Circuito Judicial de Atlanta y el discurso, sería interesante que lo busquen, muy contundente, pero el resumen es: no tengo miedo. No tenemos miedo muchos magistrados, aunque estamos seguros que hay uno que es un traidor y que es uno que está dentro y que quiere dañar con esto el sistema judicial americano. Fue contundente, llama la atención la situación en la cual, como la expuso un magistrado que no se dedica a hablar ni a decir nada, pero la situación es grave. El primer ataque de violencia ya lo vimos contra la Corte Suprema de Justicia. El domingo se llamaron protestas frente a las casas, escuchen bien, de los magistrados y en las iglesias a donde estos asisten. Como verán, se ha desatado, ya empezó. La advertencia que les di para los próximos meses llegó, como siempre nos agarró a contrapaso, porque lamentablemente los acontecimientos van a una velocidad increíble. El deterioro mundial a todos los niveles hace que el deterioro de este gobierno sea brutal. Ya vieron que la señora Psaki se retiró, nombraron a otra persona, en este caso una mujer de color y de la comunidad lesbiana, y los méritos han sido eso durante los últimos 4 días para darle fuerza a la nueva retórica del gobierno de Biden, que piensa que con esto podrá salir adelante incitando la violencia, como hicieron en la época del presidente Trump con Black Lives Matter y la protesta de la gente de color. Piensan que en estos 5 meses podrán revertir y poner sobre la mesa un nuevo tema y despertar a una población que, aunque es en minoría, una población para que vaya a votar y defienda supuestamente sus derechos constitucionales, que, como ya lo explicamos, no son tal, a poder matar a los niños en los vientres. La situación se complica, la situación va a derivar, como ya lo vimos en el Departamento de Justicia, el Ministerio de la Verdad. Todo ha sido montado de una manera premeditada, y todos los que hablamos como yo estaremos bajo un peligro inminente. Y la otra noticia que desde el sábado está en el tapete es incluso la violencia como abarca a personas como el señor Elon Musk. Sí, si vieron y leyeron su Twitter, advierte de que no va a morir de manera sorpresiva, que no se va a suicidar, que él está tranquilo, recordando lo que pasó con Epstein y el señor McAfee. De hecho, en las redes se ha hecho tendencia el que hayan mencionado a la expareja presidencial tan negra y sombría, pero ahora se habla de que Rusia es la que estaría detrás de la amenaza de la que ha hablado el señor Musk. Sea como sea, es parte de este nuevo proceso de violencia institucionalizada que usará el gobierno de Estados Unidos desde su ejecutivo, como lo hicieron Nicolás Maduro, Daniel Ortega y los Castro, y en este caso Díaz-Canel. Situación bastante difícil, que coincide también con CNN, que todavía no ha cambiado su editorial y su gente. De hecho, la pareja de esta señora trabaja como periodista en CNN. Y el CNN está hablando de que la derecha violencia está llamando a protestas y usan imágenes de los izquierdistas, de los liberales demócratas, para achacar a la violencia de estos personajes a que es de la derecha. Mientras tanto, en el fin de semana, otro golpe duro para el gobierno de Estados Unidos fue la publicación del documental del señor Dinesh D'Souza, 2000 Mules, que serían 2000 mulas. Un documental donde se habla del fraude documentado por este famoso escritor sobre las elecciones que, según ellos, se fueron fraudulentas y que aportan pruebas y serán muy importante. Incluso Amazon amenazó con retirar el libro. Si ustedes buscan en Google, le va a poner mil problemas para conseguir el libro, pero el libro empieza a venderse en agosto. Pero ya es parte de una situación que el gobierno va a tratar de cambiar pronto. Y como lo dijo uno de los senadores republicanos hoy, Lindsey Graham, pase lo que pase,
ponga el tapete o amenace o llegue a concretar amenazas de violencia contra algunas personas, este gobierno está sentenciado en unas elecciones de medio término que solo le va a traer al gobierno Biden más problemas. Ya como dijimos, uno de los problemas que tiene a puerta esta semana, el día miércoles o jueves, la Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno debería proveer la cifra de inflación del mes de abril. Como lo dijimos en abril, refiriéndonos a marzo, recuérdense que sale los primeros días de cada mes, esta inflación solo del mes de abril, según las fuentes de Washington que tengo, que me habían hablado, como dije en el programa anterior, de una inflación de 7.9, que están tratando de maquillar y al final salió en 8.5, esa misma fuente, como dije hace una semana y media, me habla de que las estadísticas aparentemente arrojarían por primera vez la llegada a dos dígitos. Dos dígitos son dos números, en este caso 10, 10.5, 11, lo que sea, 10 a dos dígitos, la inflación acumulada para este mes, la inflación del mes de abril, no la acumulada anual. Una tendencia mundial, como lo dijimos, ya Inglaterra está a punto de publicar y también está en dos dígitos. Habíamos dicho hace un mes que ya Holanda y Alemania estaban en dos dígitos. Indetenible la situación y esto es más grave de lo que la gente cree. La gasolina volverá a subir porque los precios a futuro están estancados. Hay escasez de producción. Hoy, por ejemplo, el petróleo, aunque retrocedió 7%, la venta para julio, el Brent está en 105.54 y el WTI está en 102.79, solo indica que la economía se está desacelerando y enfriando. Sí, el grave problema que ven todas las economías mundiales no solo es la guerra, sino la situación grave de confinamiento en China. China ha descendido un 7% su producción por la cantidad de gente, en abril nada más, por la cantidad de gente que está encerrada, contenedores e insumos a nivel mundial que no han salido y que impactarán, como lo mencionamos hace una semana, como aquella vez que se trancó el canal de Suez por el barco Evergreen, impactarán para los meses de mayo y junio. Es irreversible esta situación, una situación en la cual tasas de interés subiendo en todos los países, ya la Reserva Federal solo subió medio punto de manera timorata porque el gobierno los está presionando. Como están presionando que salga este índice de inflación de abril de manera desesperada, menos de 10, pero estas oficinas se caracterizan por tener técnicos de primera línea que no sean a las presiones. Veremos si salen 9.9, pero la orden del gobierno del señor Biden es que esto no pase a dos dígitos, dos números. Mientras tanto, como dijimos, se sigue enfriando la economía, el oro se detuvo 1.852,95, 1.852,95, un retroceso de $29,85. Su punto de resistencia le llegó al 1.923 dólares la onza, una baja del 1,59% porque todo. El euro cayó temprano en la mañana, el dólar cayó en la tarde y la gente, para que lo entiendan, el que tiene dinero, los capitalistas, las empresas están guardando y preparándose para el golpe que viene. Están esperando, ya vimos que el primer indicio de recesión en Estados Unidos, cuando cayó el Producto Interno Bruto 1.4, 2 meses difíciles, la inflación sigue subiendo y esto va a impactar también. Otro punto grave ocurrido el fin de semana que no se ha visto es el fracaso del G7. Incluso llamó la atención que la señora van der Leyen dijo que estaban sacando del SWIFT a un banco importante, el número 2 de Rusia. Y llamó la atención porque teníamos entendido que hace 2 meses y medio habían sacado este banco del SWIFT. Como verán, hay una doble moral y países como Hungría y la India que simplemente dicen que no se van a prestar para esto y asumen para su gente el costo, simplemente parece que todos están todavía haciendo lo mismo. Este fracaso va a apuntalar a Putin, más si el señor Putin está cambiando el diálogo en vista de la grave derrota militar que tiene y podría cambiar el designio de esta situación de embargo de gas y poner un parado a las sanciones, que no están haciendo efecto como se esperaba en Rusia, pero sí en Occidente. Como verán, todo este panorama simplemente complica a la administración Biden.
están jugando a una situación de violencia para tratar de sobrevivir las elecciones de medio término. La semana pasada se retiró el candidato número 36 para la reelección desde el punto de vista del Partido Demócrata y simplemente siguen preocupados. Quizás se logre algo con esto del aborto, pero poner en la mesa una agenda que ayude a cambiar el tema de la inflación y la guerra, al final va a terminar dejando al señor Biden con la realidad pura y cruel de lo que más afecta al ciudadano americano, que es su bolsillo. Si esta inflación llega a 2 dígitos y sigue sin detenerse, la situación de China y la situación de la guerra favorece al señor Putin, como parece, simplemente la economía se va a resquebrajar y habrá una falta de confianza incluso desde el punto de vista político y mucha gente, por ejemplo, tuvimos noticias de que Continental, la principal fábrica de caucho que está en Rusia, que es americana, decidió reiniciar la producción de cauchos en Rusia, olvidando y obviando las sanciones que tiene el gobierno de donde son sede, o sea, el gobierno de Biden, porque ya están viendo que el señor Putin se mantiene y no hay una cohesión por parte de la OTAN y Estados Unidos. Ya saben que el señor Boris Johnson tuvo una derrota jamás vista en la historia eh, democrática de Inglaterra, casi el 50% lo perdió y por supuesto ahora tiene una nueva papa caliente que es Irlanda. La situación de los pactos de Dublín que obligan a ser ahora desbloqueados le da otro problema al señor Johnson que lejos de afianzar la posición de los aliados de la OTAN la debilita. Finlandia y Suiza siguen presionando para entrar, pero ya 4 países están nerviosos y no quieren, dentro de la OTAN, que estos países sean parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Como verán, para nosotros este programa, cuyo objetivo es Estados Unidos, el panorama no es nada alentador. La gasolina seguirá subiendo, seguirá habiendo problemas de precios al alza en comida, bienes y servicios. El informe de la semana pasada aquí en el estado de Florida y en Estados Unidos completo fue demoledor en el sentido de que el aumento de los alquileres, recuérdense que van a subir las tasas de interés para las hipotecas, pero esto es una cadena o una bola de nieve. Los alquileres en el estado de Florida son los más caros y subieron hasta un 58% cifras del mes de abril. No quiero contarles mayo, no quiero contarles ahora que vamos a tener una tasa para las hipotecas de hasta 5 puntos porcentuales arriba. La situación se nos va a complicar. Sigo dando el consejo de que no se endeuden, no compren a crédito y ahora más que nunca vayan acopiando, guardando en su casa, no sé si eso está correcto lo que dije, vayan guardando y almacenando productos como enlatados y velas. No es con afán de asustarlos ni de crear una histeria, sino que ya lo estamos viendo por la situación inflacionaria, la situación de China con su confinamiento, que es el principal productor. Usted va a Walmart y el 75% de los productos son chinos. No hay que ser genio para saber hacia dónde vamos. No hay que ser brillante para ir al mercado y darse cuenta que cada semana usted gasta 100, $110 más en un mercado que no ha dejado de incrementarse desde que el señor Biden llegó a la Casa Blanca. Si eso tenemos la gasolina, por ejemplo, mi camioneta llenaba $32 el tanque, ahorita echa 77 y es la gasolina barata. El diésel, que es con el que se mueve todo, hoy está 5.99 al borde de los 6. Si bien es cierto que la producción no ha parado, incluso Arabia Saudita decidió recortar producción para evitar que se enfríe aún más la economía. El problema no son los petróleos, son los derivados. Y estos están almacenados para estas futuras crisis. Entonces la gasolina simplemente se produce y se almacena en espera y se sube el precio porque hay una discrecionalidad y eso es parte del capitalismo. Quizá en algún momento este gobierno saque un ministerio de los precios justos, igual que en Venezuela, y terminemos siendo un país como lo que soñó Hugo Chávez o el sueño más húmedo de Fidel Castro y Estados Unidos termine siendo
el país del socialismo. Mientras tanto, nos queda solo prepararnos y seguir rezando, orando para que Dios nos proteja y nos bendiga. Termino por hoy con este programa. Espero que se den cuenta de que ya estamos en esta situación de violencia y en algún otro momento hablaré de la preparación tras bastidores de la política militar de Estados Unidos y solo les voy a dejar dos informaciones para desarrollar al futuro. La primera es el retiro de unidades de superficie litorales por parte de la Marina. La segunda es el haber ya certificado y estar operacional, sin haberlo dicho, el último buque, el más caro de la historia de Estados Unidos, el portaaviones CVN-78 Gerald Ford. Este portaaviones ya está operativo, ya está en el mar. Por cierto, el Abraham Lincoln está navegando hacia Corea y está en una situación en la cual está Estados Unidos ejerciendo músculo, preparando fuerza para, como siempre, la guerra, y lo dijimos al comienzo de este programa, es necesaria para el señor Biden para salir de este atolladero. Pero lo más llamativo es que esta política los lleva hoy contra toda lógica, porque se había unificado el calibre de las municiones estandarizado, las municiones de Estados Unidos con la OTAN, pues ahora hay una retroceso, podríamos decir, en un sentido, pero en otro un avance. El gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar en el mes de abril la implementación del nuevo calibre para las armas de asalto, los fusiles. Pasamos de 5.56 a 6.8, un nuevo proyectil que según las Fuerzas Armadas el estudio les permite vulnerar, traspasar y destruir los chalecos que usan las tropas rusas y chinas. La excusa ha dado que se dé el contrato más grande en la historia de Estados Unidos para una empresa militar de fabricación, como es el caso de Sig Sauer. Ahora los fusiles serán denominados o están denominados en etapa previa XM5 y XM250, si no me equivoco, la ametralladora de asalto, y pasarán a ser los M5 y M250. Dirán que tiene que ver esto. Bueno, Estados Unidos empezará a producir esto y sustituirá todos los fusiles de sus tropas, desde ingenieros hasta fuerzas especiales, de aquí al 2026. Es tanto el aceleramiento que se lleva de que se decidió un presupuesto especial para construir, porque obviamente si usted tiene las armas necesita las municiones y hasta las fabricará el gobierno directamente con la empresa que designe, y construirá una fábrica donde se hará la munición 6.8 milímetros. Repito, nuevo calibre en la historia de los Estados Unidos, que no había hecho un cambio de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos encaminados, no sabemos hacia qué, pero esta situación nos permite ver que esto no es un hecho aislado, que esto es algo que se está marchando, y un ejemplo de esto. Por cierto, Sig Sauer es la que ganó el trial para cambiar la Beretta, que tenía 40 años de servicio, y por cierto también es la que está suministrando las pistolas automáticas, la P320 y la P320 versión larga, al Ejército y Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Como verán, nos estamos preparando con la mejor tecnología y con el mayor desempeño para quién sabe qué. Todo esto nos indica que debemos estar al pie del cañón, como decimos, preparado para los eventos, para que no nos agarren por sorpresa. Ya le dijimos, y disculpe la reiteración, pero es importante que los que vivimos aquí lo sepamos. Se dio la situación del crédito, se dio la situación en las cuales le dije que incluso se escudaran en el oro y se olvidaran hasta de las criptomonedas, y ahora les digo que se preparen, porque lo que yo había pensado que iba a llegar a final de año o el próximo ya está llegando. La violencia institucionalizada por parte de esta administración para salvar una situación que para ellos es indetenible. Así que me despido con esto. Les repito, les recomiendo nuevamente el film, y simplemente que Dios nos bendiga y nos proteja para los difíciles momentos que se aproximan de manera vertiginosa en este gran país, en la patria de los hombres libres y la libertad. Muy buenas tardes.